Israel, que es el país con la campaña de vacunación contra COVID-19 más rápida del mundo, también está haciendo un banco de pruebas sobre la efectividad de estos fármacos. Y los primeros resultados son prometedores. Un estudio clínico desarrollado por la mayor mutualista de ese país pudo comprobar que entre la población que ya recibió las 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, las infecciones sintomáticas de COVID-19 se redujeron 94%. Y entre la población de riesgo también hubo resultados interesantes, positivos. En Israel, concretamente, en los últimos 24 días, las hospitalizaciones de personas infectadas de más de 60 años bajaron 45%. ¿Cómo se leen estas noticias allí mismo en Israel? ¿Qué conclusiones pueden sacar otros países? Nos interesa a todos muy especialmente esto. Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Shimshon Erdman, uruguayo, radicado en Israel, director de Relaciones Internacionales con América Latina de la Asociación Médica de ese país. Doctor Erdman, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, con el placer de estar con el Uruguay en vivo. ¿Cuántos años hace que usted vive en Israel? Hace 50 años vine a hacer la especialidad para no ir a Estados Unidos, porque si iba a Estados Unidos no volvía. Y vine aquí y tampoco volví. Me quedé acá. Pero sigo yendo al Uruguay permanentemente. Veamos. Siendo socio del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Ah, sí? ¿Se mantiene activo? Sí. Yo decía, Israel está siendo elogiado por las características de su campaña de vacunación, pero la situación epidemiológica no era la mejor hasta hace unos días, ¿no? La tercera ola de la pandemia pegó fuerte, la población está recién saliendo de 6 semanas de confinamiento obligatorio. ¿Cómo es entonces el panorama? Miren, tenemos que entender las dos cosas por separado. Uno, lo que es la vacunación. La vacunación es tremendamente importante, pero eso se pudo hacer debido al sistema médico que existe acá. No se olvide que en Uruguay tiene un sistema médico parecido al israelí. Hay un Seguro Nacional de Salud que cubre a todos. Hay 4 grandes mutualistas, en Uruguay hay muchos más, pero es el mismo sistema. O sea, cuando se sabe quién es Pluni o el vecino de él, qué edad tiene, qué es lo que tiene y dónde vive y qué es lo que necesita, se puede llegar a él. Yo recibí un SMS al teléfono mío diciendo en tal lugar a tal hora usted tiene para hacer la primera vacunación. Fui allí, llené un formulario, hay un formulario que hay que llenar, que contestar ciertas cosas, y luego me vacuné y me dieron el mismo día la fecha para la segunda vacunación. En este momento en Israel debe haber unos 3 millones de personas vacunadas. ¿Por qué? Porque el sistema lo permite. 3 millones de personas vacunadas en una población total de 9 millones de habitantes, ¿no? 9 millones, sí. Pero necesitamos llegar al 75% o 80% de la población para poder empezar a pensar algo distinto. Uh-huh. Hoy en día se están haciendo cosas solo relacionadas con la gente que está vacunada y se está pensando en cosas distintas. Ahora, usted me dijo lo de la epidemiología. La tasa de contagios es alta en los que no están vacunados. Donde hay población más vacunada, alta tasa de vacunación, hay baja tasa de contagio. Fíjese, las cosas son claras. Uh-huh. Pero cuéntenos cómo venía la cosa, porque fue necesario tomar medidas muy, muy serias, como estas que veníamos detallando, un confinamiento muy estricto, ¿no? Y sí, porque empezó a haber una cantidad muy grande de personas en unidades de cuidado intensivo. Y cuando eso era difícil, y cuando empieza un nivel alto, cuando la cantidad de personas con ECMO, con respiración y circulación intracorpórea para poder sobreponerse a los problemas graves, y en tan cantidad de que había que abstenerlo.
y no se puede frenar de otra manera que con eso. La población está un poco cansada del confinamiento. Uh-huh. Y hay grupos que se rebelan y no está bien, está mal. Los grupos ortodoxos, extremistas, en todo el mundo, todas las religiones extremistas ortodoxas presentan problemas, y aquí también. Uh-huh. Y también había grupos de la parte de la población árabe que no quería colaborar. Hoy en día están aprendiendo. Los estragos que le hace la epidemia es enorme. Y entonces están aprendiendo. Pero tuvimos más remedio que cerrar todo. Uh-huh. Como en principio el Uruguay cerró y no tuvo infectación. Sí, pero claro, acá se optó por el confinamiento voluntario, ¿no? Una exhortación muy fuerte. En cambio, en Israel las medidas han sido obligatorias y muy severas, ¿no? Le propongo que hagamos una pausa acá, mejoramos la calidad de la comunicación y ya nos metemos entonces en los resultados que vienen obteniendo estos días de vacunación. Seguimos mirando a Israel, seguimos tratando de sacar conclusiones, obtener información que nos pueda resultar útil acá a propósito de la efectividad que está mostrando la vacunación. ¿Qué impacto está teniendo la vacunación a la luz de estudios que ya han podido hacerse? Vamos a eso en el diálogo que estamos teniendo con el doctor Shimshon Erdman. Yo veía entonces que las claves del éxito de la vacunación en cuanto al ritmo que viene teniendo son varias. Usted mencionó algún aspecto, pero a ver si estamos de acuerdo. Israel es un estado pequeño, dotado de un buen sistema sanitario público, de acceso universal y altamente digitalizado. El ejército ha sido la estructura sobre la cual se montó la distribución de la vacunación. Por otro lado, Israel llegó a un acuerdo con Pfizer para asegurarse un suministro adecuado de las vacunas, un suministro constante de las vacunas a cambio de proporcionar los datos sanitarios requeridos a la compañía, y pagó por las vacunas un precio por dosis 40% más alto que el que se abonó en la Unión Europea, por ejemplo. Este era un resumen que hacía una nota en el diario La Vanguardia en estos días. ¿Usted coincide con esos puntos? No conozco el precio que se pagó. Eso no se ha hecho público. Sabemos que sí, que se pagó, pero se pagó cuando no era vacuna, cuando era solo intenciones de hacer una vacuna. Uh-huh. Eso fue lo más importante. Y creo que esa es la clave. Lo segundo es la información que pueden obtener cuando vacunamos nosotros en la forma masiva. Esa información vale mucho. Además, la gente va a vacunarse. En este momento estamos en una etapa que mayores de 16 años todos pueden ser vacunados y están empezando a vacunarse. Créame, el sistema es un sistema de mutualistas. Las mutualistas son las que pueden dar la vacunación. Ellos saben llegar a los pacientes, no los hospitales. El ejército aquí colaboró, pero la base fue las mutualistas. Ustedes tienen un muy buen sistema. El FONASA puede hacer el trabajo. Vayamos entonces a la vacunación en sí misma. Empezó en el personal de la salud y en la población mayor de 60 años. Ahora se está ampliando a grupos de menor edad, pero ya se observa reducción de las infecciones. Por ejemplo, ¿qué significa eso de que se reducen las infecciones sintomáticas? Sí, no, los pacientes con infección, con problemas sintomáticos, esos son los que tienen menos problemas ahora, porque esos eran los mayores y ahora son gente menor. El problema está de que la variante, la mutación británica que nos viene afectando a nosotros es una mutación muy peligrosa, contagia enormemente, mucho más que la anterior, y contagia a jóvenes. Tenemos muchos jóvenes, el 40% de los enfermos graves son por debajo de los 40 años. Ese es el grave problema. No lo teníamos antes.
y eso hay que cuidarse. ¿Sabe cómo se soluciona eso? Vacunando y vacunando y vacunando. Ese es el asunto. Yo sé que ustedes tienen problemas en no tener vacunas. Es una lástima, hay que buscar eso. Esa es la solución. A ver, el estudio que veía, que se ha hecho hasta ahora, es un estudio entre 1.200.000 personas. Se ha podido comprobar una reducción de 94% de las infecciones sintomáticas entre los que ya recibieron las 2 dosis contra COVID-19. Es verdad, es verdad. No solo eso, pero hemos llegado a más cantidad. Hoy en día se ha llegado casi a más de 3 millones casi 4 millones de vacunados. Y entonces, como le decía antes, la tasa de contagio en las ciudades donde hay más tasa de vacunas es baja. Donde hay tasa de vacunas baja, la tasa de contagio es alta. Ese es el asunto. Yo creo que las cosas son claras y la gente tiene que entender que sin vacuna no tenemos futuro. Yo recuerdo la pandemia del polio, de la parálisis infantil. Yo recuerdo en la época que no teníamos nada que hacer. Pero cuando apareció la vacuna del sol, fue ahí que empezaron a solucionarse los problemas. Lo mismo acá. La enfermedad, estamos viendo ahora gente que se recuperó de la enfermedad, no tiene enfermedad, pero tiene problemas. Son nuevos, especialmente la gente joven. Esto es peligroso. Hay que temer a esta enfermedad. Sí, pero sigamos con los números que veía que ya están difundiéndose. En el grupo etario de más de 60 años, las conclusiones que se han visto parecen más auspiciosas todavía. Entre el grupo de más de 60 años, el 90% recibió la primera dosis, el 80% la segunda dosis. Y las hospitalizaciones desde el último pico, 24 días atrás, han caído 45% en ese grupo etario. Sí, no solo eso, ahora está subiendo los internados son los de baja edad. Ese es el problema. Inclusive mujeres embarazadas y gente muy joven, niños de 14 años. No sé si yo logro pasar el mensaje. Los jóvenes son los que hoy en día, que no están vacunados, son los que se están contagiando. Y la enfermedad, la mutación británica, ataca más a los jóvenes que a los mayores. Uh-huh. No quedan mayores casi sin vacunarse. Uh-huh. Ahora, el 80% de los mayores ya están vacunados. Por eso los que tenemos problemas agregados a las nanas de las personas mayores todos. Y cuando menos estamos expuestos, más fácil pasamos la etapa. Pero seguimos cuidándonos. No se hacen reuniones. No veo a mis hijos, no veo a mis nietos. No hago asados. Hacía asados. Ahora no puedo hacerlos. Y para terminar este panorama, después en todo caso lo profundizamos, pero además del estudio sobre el impacto de las vacunas, veía que hay 2 hospitales en Israel que están haciendo pruebas con un producto que se aplica a enfermos con COVID internados graves y que está logrando muy buenos resultados. ¿Cómo es eso? Se lo pregunto porque de este otro asunto se ha hablado menos. Sí, eso es verdad, eso existe. Yo estoy en relación con uno de los grupos del hospital de Ígilo, donde ellos estudiaron un producto que se lo dieron a 30 pacientes. De los 30 pacientes, luego de 3 a 5 días de una inhalación una vez por día, se recuperaron y 29 se fueron a la casa, fueron dados de alta.
Fíjese, es importantísimo. Esta es una proteína conocida que fue enriquecida en los laboratorios del hospital y ha dado un resultado fantástico. Ese mismo producto lo usa una compañía que se llama Oncoimmune en Estados Unidos, pero ellos lo daban en forma general. Aquí lo dan directamente por inhalación a los pulmones y el resultado es fantástico. Eso es un pronóstico que no teníamos antes. Y el grupo de Jerusalén de Adasa también tiene un producto similar. Funciona un poco distinto, pero también han tenido buenos resultados. El de Tel Aviv está en etapa 2, recién ahora está en etapa 2. Pero tenemos esperanza de que en el futuro cercano haya un producto que nos pueda sacar ahí, que sea salvavidas. ¿Qué estimación maneja usted? ¿Cuándo podría estar ese producto ya habilitado? ¿Cuándo podría conseguirse y aplicarse fuera de Israel? Primero, va a demorar porque necesitan tener el permiso del CIGI y después hacer un estudio y va a demorar unos 3 a 5 meses. Pero el de Jerusalén está más adelantado y no sé en qué etapa están ahora, pero están ya en etapa 2 y que lo que es importante, tenemos esperanza para dentro de 3 a 5 meses tener producto que salva vidas. Doctor Shimshon Erdman, médico cirujano uruguayo, radicado en Israel hace 50 años, director de Relaciones Internacionales con América Latina de la Asociación Médica de Israel. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y bueno, retomamos el contacto en cualquier momento para conocer cuando esta vacunación avance más, todavía qué otra información surge. ¿Le parece bien? Perfecto. Lo voy a tener informado. Hasta pronto. Enseguida vamos a darle a estos datos, a esta serie de estudios que se han ido divulgando, vamos a darle un contexto un poco más político y general en la sociedad israelí. Vamos a conversar con el periodista Gabriel Bentasegal. Propongo ir a la prensa, directamente a la prensa, una nota que se publicó justamente a principios de esta semana en El País de España y que destaca que la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 reduce en un 94% los casos sintomáticos de coronavirus. El ensayo clínico a gran escala que se lleva a cabo en Israel, mediante esa inmunización acelerada de sus 9.200.000 habitantes, empieza a arrojar resultados. Un estudio del Instituto de Investigación de la Mutua Sanitaria Clalit, la mayor del sistema de salud israelí, hecho en base a 1.200.000 de sus afiliados, constata la eficacia de la protección registrada entre los 600.000 inmunizados en comparación con la otra mitad no vacunada de ese grupo de control. O sea, se tomó 1.200.000 afiliados, la mitad inmunizados, la mitad no. Todavía falta la revisión definitiva por expertos, pero esta investigación se está presentando como una de las más extensas de las que se tiene noticias. La Universidad de Harvard participó en la validación de los resultados preliminares que confirman por primera vez la eficacia de la vacuna en un 92% para prevenir los casos más graves de contagio por coronavirus. Ocurre que durante los ensayos clínicos previos no se aportaron datos con validez estadística significativa, se habían registrado muy pocos enfermos graves. O sea, los ensayos clínicos previos no eran del todo contundentes en esta materia. Bueno, ahora, en este ensayo a gran escala y en la realidad, se confirma la eficacia de la vacuna en un 92% para prevenir los casos más graves de contagio. 7 días después de la inoculación con la segunda dosis, la vacuna de Pfizer revela una efectividad de entre 91 y 99%, según el estudio publicado por Clalit. La investigación se efectuó en 2 grupos. Uno de 170.000 personas mayores de 60 años y otro de 430.000 individuos con edades comprendidas entre los 16 y los 59 años. El estudio muestra también por primera vez con claridad la efectividad de la vacuna para proteger a los mayores de 70. Las pruebas efectuadas por Pfizer
antes de que las autoridades sanitarias les dieran vía libre no habían sido tan concluyentes, no habían sido tan contundentes, ya que en ellas, de nuevo, habían participado pocos individuos de esa edad. El director del Instituto de Investigación de la Mutualista, el médico especialista en salud pública Ran Balicer, explicó, hablando con el diario Haaretz, que el estudio tuvo que afrontar el reto de cotejar con nuevos medios y tecnologías de control las diferencias entre los grupos de población vacunada y no vacunada, así como los cambios que presentaban durante el periodo de confinamiento, porque de eso hablábamos allí al pasar, en la entrevista hace unos minutos. Se dispuso un confinamiento estricto desde el 26 de diciembre al 7 de febrero. Entre ambos colectivos se estableció una comparación paralela entre personas que coincidían en varios criterios, como edad, historial médico, lugar de residencia o riesgo de infección grave. Si a lo largo del estudio una de ellas se vacunaba, pasaba a formar parte del sector de población inmunizada y se añadía un nuevo afiliado al grupo de control. Ahora, dice el director del Instituto Clalit, ahora parece inequívocamente claro que la vacuna de Pfizer es extremadamente efectiva en la vida real una semana después de la inoculación de la segunda dosis, lo que concuerda con lo que surgía de los ensayos clínicos. Su eficacia parece aumentar incluso en las semanas posteriores. Cuando la campaña de vacunaciones se dispone a cumplir esta semana 2 meses desde su arranque en Israel, el Instituto de Ciencia Weizmann confirma también una reducción del número de hospitalizaciones por casos graves de COVID-19. La reducción en la tasa de ingresos en las unidades de cuidados intensivos se observa en particular entre los mayores de 60 años, un 90% de los cuales han sido ya inmunizados, según informa la agencia Reuters. De todos modos, está aumentando entre las personas de menor edad, que recibieron semanas más tarde la inoculación. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que fía al éxito de la campaña de inmunización su reelección en los comicios legislativos del próximo 23 de marzo, asegura que 3 de cada 4 nuevos casos de contagio por coronavirus afectan ahora a menores de 39 años. Y bueno, ¿cuál es el estado de ánimo? ¿Cuál es el sentimiento en la población? ¿Cómo es justamente el impacto, yo que sé cómo llamarlo, político, adentro y en la región en la que Israel se inscribe? De eso es que vamos a conversar, de eso es que vamos a conocer en los próximos minutos. Estamos con el periodista Gabriel Ben Tasgal, argentino, israelí, pasó sus años también acá en Uruguay, hemos charlado con él hace algunas semanas. Gabriel, buen día, gracias por tu participación nuevamente hoy. ¿Qué tal? Un placer. Yo estaba recién reseñando algunos de los números que surgen de esta especie de prueba de laboratorio que se está haciendo con la población ya vacunada en Israel. ¿Qué difusión han tenido allí, en Israel mismo, estos datos? ¿Cómo los está recibiendo la gente? Bueno, hay cierto nivel de entusiasmo, evidentemente, porque se ve que la vacuna funciona. A diferencia, como bien has dicho tú, de otros países que se empiezan a vacunar de a poco, acá ya hay estudios de 1.200.000 personas, como el que leíste sobre Clalit. O sea, empiezan a haber resultados concretos. Por un lado, un entusiasmo grande, una reducción de la vacunación, un regreso de a pasos, por pasos, a la vida normal, y por otro lado, una política muy clara de convencer a los que no quieren vacunarse de que lo hagan. Yo sé que esto te va a sonar medio extraño, pero hay países que están buscando desesperadamente la vacuna, y acá que la vacuna la tienen a mano, hay algunos que se dan el lujo de no vacunarse. Sí, recién eso aparecía en la conversación con el doctor Shimshon Erdman. ¿Podemos repasarlo? ¿Quiénes son los que integran esos focos de resistencia? Bueno, hay por un lado árabes israelíes, que son el 20% de la población del país, que desconfían de cualquier cosa que haga el Estado. Lo segundo, lo mismo, moviliza cierta parte de la ortodoxia judía. Y por otro lado hay, por ejemplo, grupos de maestros. Parece extraño, pero más o menos el 70% de los maestros se vacunó. ¿Y qué pasa con el 30%? Ahí tienes un foco de resistencia, con la diferencia que en el caso de los maestros es crucial, porque si maestros no se vacunan, no se pueden abrir las escuelas. ¿Y qué se está haciendo entonces con esos sectores de la población? Vamos a llamarlo así como presión social moderada, que puede pasar a ser presión social fuerte.
Por ejemplo, si hoy yo quiero ir a un shopping, a un centro comercial, me van a pedir en la puerta mi carnet de vacunación y con un código QR voy a poder entrar. ¿Puede entrar acaso una persona que no se vacunó? No. ¿Qué le dicen a un maestro? El ministro de Educación dice: maestro querido, ¿tú no te has vacunado? Te vamos a tener que obligar a seguir enseñando, pero cada 2 días tienes que hacerte la prueba del COVID. Significa, ¿quieres seguir enseñando? Genial. Cada 48 horas queremos un informe nuevo de tu salud. Interesante, muy interesante esta información porque nos permite ubicarnos en escenarios que tal vez se nos planteen a nosotros dentro de algunas semanas o meses, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste que el carné de vacunación es una especie de pasaporte, le llaman pasaporte verde, ¿no? Sí, se llama pasaporte verde. Yo sé que esto es radio, o sea que va a ser medio extraño, pero en mi teléfono móvil me mandan un documento con un código de barras que, por ejemplo, para los que ven televisión, ¿verdad? Para los que no están, y radio a la vez. Sí, acá nos están siguiendo también en video. Tal cual, lo que están viendo aquí en mi teléfono móvil es el código QR de mi documento pasaporte verde que dice que rige durante 8 meses. Porque ya me he dado las 2 vacunas y el pasaporte verde te lo dan 7 días después de la segunda vacuna. El pasaporte verde entonces le permite al vacunado hacer una serie de actividades que en principio no están permitidas, que forman parte de las prohibiciones generales en la población, ¿no? Todavía no hay una política clara con respecto a esto, pero va a haber. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Tenemos que impulsar que en este momento 500.000 personas se vacunen que no se vacunaron. ¿Por qué? Porque las personas mayores de 50 años son las que están más proclives ahora a sufrir los efectos del COVID. Uh-huh. Y estas personas, 500.000 de 9 millones de personas que hay en el país, todavía no se han vacunado. La presión central es hacia ellos. ¿Cómo hace el gobierno para presionarlos? Promete beneficios para los que tengan el carné verde. Lo que pasa es que los beneficios todavía no están establecidos de forma clara y también hay un problema legal. Y es, ¿cómo haces para legalizar que ciertas personas se discrimine en base a la vacunación cuando la vacunación es optativa? Uh-huh. Entonces se piensa un montón de ideas creativas. Por ejemplo, imagínate que juegan Nacional y Peñarol y el gobierno organiza el partido de fútbol y solamente pueden entrar los vacunados. Es lo que se está sopesando. Uh-huh. O solamente puede volar en avión en el aeropuerto aquella persona que esté vacunada. Son todo tipo de medidas que sitúan al ciudadano en la disyuntiva. ¿Querés volver a tu vida normal? Tienes que ser responsable y vacunarte. Todavía no está establecido. Está en estudio ese tipo de beneficios para los vacunados. Claro, por supuesto, y evidentemente es excelente tu pregunta porque al fin y al cabo también tu país va a tener que decidir eso, porque es muy probable que cierta cantidad de tu población no se quiera vacunar por todo tipo de problemas. Evidentemente, cuando escuchan que un país entero ya se vacunó y nadie le salió colita y que todo el mundo está bien, entonces otro país va a tener más confianza. Por eso la novedad de lo que pasa en Israel, que es el primer país que se va a vacunar, si Dios quiere, entero. Uh-huh. Bien, así que por ahí está uno de los desafíos de esta etapa nueva, la que viene viviendo Israel a partir de su operativo de vacunación que funciona tan eficientemente. ¿Cuándo se supone que termina la vacunación? ¿Qué es lo que se calcula en esta materia? Más o menos para finales de marzo o abril, pero ten en cuenta que hay elecciones nacionales el 23 de marzo. El primer ministro, ¿qué es lo que dice? Es increíble, ¿eh? El primer ministro está gastando $0 en campaña electoral. ¿Sabes por qué? Porque su campaña electoral es decirle a la población: yo les conseguí las vacunas, yo los vacuné, vótenme a mí. O sea, no está gastando dinero en campaña electoral. Y él quiere llegar a la campaña electoral, a la elección, con la población trabajando, estudiando y vacunada. O sea que más o menos 23 de marzo, día de la elección, es también fecha en donde puede ser que logremos la inmunidad de rebaño. Entonces, para Netanyahu, la campaña de vacunación es la gran bandera electoral. Para un dirigente político que tiene muchos problemas en su historia reciente, ¿no? Para
mencionar un ejemplo nada más, juicios, ¿no? Juicios vinculados con la corrupción. Sí, exactamente. Tiene una cantidad de juicios. Ten en cuenta que tienen menos carne de lo que aparenta, ¿eh? Tienen menos carne los juicios de lo que aparenta a primer. O sea, el caso más grave, para tener una idea, es que él le dio beneficios regulatorios a un dueño de una empresa que también era dueño de un canal de noticias. O sea que benefició a ese hombre supuestamente para que le haga buena cobertura mediática. No existe tipificado en el Código Penal que buena cobertura mediática sea soborno. Si fuese así, casi todos los presidentes de Sudamérica estarían presos, porque destinan dinero del Estado a medios de comunicación. O sea que tiene menos carne de lo que aparenta, ¿eh? Entonces, en definitiva, ¿qué dicen las encuestas? ¿Cómo le va a Netanyahu en esta carrera? Bueno, la elección futura es sí a Netanyahu o no a Netanyahu, y hoy están empatados. Tiene un poquito mayores de posibilidades de volver a formar gobierno porque es un sistema parlamentario, no es presidencialista. Tiene un poquito más de ventaja, pero nuevamente falta un mes y algo para las elecciones. En tanto y en cuanto salgamos del estado de emergencia, va a recibir más votos. La lógica de él es más vacunados, más negocios abiertos, más escuela, más votos para mí. Y otro aspecto que también estos días se vincula con la vacunación, la cuestión palestina. Se coló en la campaña de vacunación, veía que la Autoridad Nacional Palestina, que tiene base en Cisjordania, denunció que Israel negó la entrada de 2.000 dosis de vacunas Sputnik al enclave de la Franja de Gaza, que a su vez es gobernado por el movimiento Hamas. ¿Cómo es este otro aspecto? Bueno, hay, para tu audiencia, 3 tipos de palestinos diferentes. Los palestinos, que son 2 millones de habitantes que viven dentro de Israel, que ellos se vacunan igual que los ciudadanos israelíes no palestinos. Luego tenés palestinos de Cisjordania, que están bajo la autoridad palestina, y luego tienes palestinos de Gaza, que están bajo el gobierno de un golpe de Estado del Hamas. Los palestinos de Hamas reciben las vacunas de la autoridad palestina y tienen que pasar territorialmente por Israel. Hay un pequeño problema, y es que hay cuerpos de soldados muertos israelíes que están en manos del Hamas y que no los quieren devolver por una cuestión humanitaria, y los padres se quejan de que no pueden enterrar a sus hijos. Entonces el gobierno de Israel intenta retener el paso de vacunas diciendo: cuestiones humanitarias, devuelvan los cuerpos de los muertos. Por eso tarda un poco más de lo que debería, pero van a terminar pasando las vacunas, porque es evidente que la gente tiene que vacunarse. ¿Qué pasa con la autoridad palestina? La autoridad palestina tiene derecho por los acuerdos de Oslo a sanidad independiente. Entonces ellos se compran las propias vacunas y han optado, en vez de Pfizer y Moderna, como optó Israel, optó por la vacuna rusa. El problema no es la llegada de vacunas, ¿eh? El problema, lo sabes bien, es que Rusia no está mandando las vacunas en cantidades como los países necesitan. Fíjate lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el resumen en cuanto a la población de los dos territorios palestinos? ¿Qué grado de avance tiene la vacunación? No sé si hay diferencias entre los dos. Vamos a decirlo así. Israel ha vacunado a todos los trabajadores palestinos de Cisjordania. Está vacunando a esos porque trabajan en Israel. Ahí está. Más o menos 80.000 a 100.000 personas. Eso queda claro. Está vacunando también al servicio médico de Cisjordania. Y cuando lleguen las vacunas, evidentemente todas llegan a Cisjordania. Con la Franja de Gaza depende de la autoridad palestina que le envíe las vacunas a la Franja de Gaza. Cuando tengan cantidad de vacunas, le van a enviar y va a permitir el paso. Se traba un poco ahora, pero depende más que nada del flujo de cantidad de vacunas que recibe la autoridad palestina, que no son muchas por ahora. Pero está de por medio también esa negociación que tú planteabas, ¿no? Para la recuperación de 2 civiles israelíes capturados y de los cuerpos de 2 soldados muertos en la guerra de 2014. Exactamente, está eso en la mesa de negociaciones. Lo que dice Israel es: bien, nosotros ayudamos humanitariamente, pero hagan un gesto humanitario y devuelvan los cuerpos de los muertos. Los padres se están quejando de que quieren enterrar a sus hijos. ¿Y eso puede desbloquearse? ¿Esa pulseada puede desbloquearse? Estamos en el Medio Oriente, aquí nacieron las religiones y ocurrieron milagros, todo puede ocurrir. Ahora, también es cierto que a Israel le conviene
que la población palestina esté tan vacunada como la suya, ¿no? No le va a ir bien a ningún país que logre un éxito fulgurante con la vacunación hacia adentro si en el entorno no hay avances parecidos. Es cierto lo que estás diciendo, especialmente para Cisjordania, porque con Cisjordania el país vive y convive de forma muy estrecha. Hay trabajadores que van en ambos lados y es muy complicado sanar a uno y no sanar a otros. Yo creo que una vez que se vacuna la población dentro de Israel, es muy probable que veas una campaña compartida de Israel y de la autoridad palestina para también ayudar técnicamente a vacunar a la mayor cantidad de población palestina. Bueno, y para terminar, por lo menos de mi lado, no sé si tú entendés que está faltando algún otro punto, Gabriel, pero en definitiva, con este momento por el cual está pasando Israel en relación con la pandemia, tercera ola, por un lado, muy seria, que ha obligado a semanas de confinamiento drástico, con la variante británica del SARS-CoV-2 haciendo mella, la vacunación paralelamente avanzando de manera rápida, efectiva y por lo visto mostrando eficacia. ¿Qué cabe aguardar por el lado de la economía en Israel? ¿Cómo le pegó a Israel hasta ahora toda esta situación? ¿En qué medida la recuperación se producirá? ¿Con qué velocidad? ¿Qué están conversando sobre este asunto ustedes allí? Ayer el gobierno informó, la Oficina de Estadísticas, que el Producto Bruto Nacional había descendido un 2% nada más. Pero el gasto nacional, lo que gastó el gobierno, estaba en un overdraft, en números rojos. Creo que el 3% antes y ahora ya está en el 12%. En otras palabras, el país gastó muchísimo dinero en comprar vacunas, en comprar todo lo que se necesita y en pagar desempleo. Ten en cuenta que los que estamos desempleados, estamos cobrando desempleo 60-70% del sueldo hasta junio del 2021. Eso fue lo que el gobierno aseguró. Entonces, mucho gasto público, pero por otro lado, buena parte de la economía de este país está basada en alta tecnología. Y alta tecnología tú puedes hacer desde tu casa. Yo, ahora que reconozco el estudio donde estás transmitiendo el estudio, pero ¿cabe la posibilidad que dentro de poquito tiempo informes lo mismo desde tu casa? Con un buen micrófono y trabajando de tu casa. Bueno, tuvimos que hacerlo. En el año pasado, en algún momento, hubo semanas en las que Romina estaba en su casa, yo estaba en la mía, y de esa forma conducíamos el programa, más allá de que además los tertulianos, por ejemplo, también estaban y siguen estando hoy, cada uno en sus casas, ¿no? ¿Te das cuenta cómo hemos cambiado y nos hemos adaptado? ¿Acaso esta posibilidad que tenemos nosotros, que estamos grabando, es verdad, tengo un micrófono profesional y estamos grabando además por Zoom, ¿vamos a dejar nosotros de hacer lo que estamos haciendo ahora cuando pase la pandemia? Fíjate lo útil que es esto. Nos llamamos en 2 minutos, entrevistás a cualquier persona del mundo. Bueno, un país que tenía una tendencia de alta tecnología como esta, se vio afectado menos por la pandemia que un país que sustenta su economía, por ejemplo, en agricultura. Entonces nos afectó económicamente. ¿En qué nos afectó? En mucho gasto público. Pero la base económica estaba sustentada en otra cosa y por eso nos golpeó menos. Mencionaste tu caso personal. Dijiste, los que estamos desempleados. Por lo menos 2 palabras en el final para tu situación. ¿Cómo es? Yo me dedico a varias cosas. Entre otras cosas, soy guía de turismo. Como guía de turismo, estoy desempleado porque turismo murió. Claro. Como periodista que me dedico a eso, tengo más trabajo que nunca. O sea, mira, yo tengo personalmente una situación de balance ideal. Cuando hay mucha paz, hay mucho turismo. Y cuando hay mucho problema, hay mucho periodismo. Todo me viene bien. Increíble, ¿no? Armaste una combinación que funciona, que se va compensando. Sí, la verdad que sí. Gabriel Bentasgal, periodista argentino-israelí, radicado en Israel. Padre de uruguayos. Padre de uruguayos, porque ¿viviste acá cuántos años? 5 años. 5 años. Bueno, un gusto charlar de nuevo contigo. En cualquier momento nos reencontramos con otras pinceladas de toda esta situación, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte y saludos a todos. Hasta pronto. Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de este miércoles.